Siguiendo con los temas referidos a las especificaciones para el diseño de controladores, en esta oportunidad vamos a tratar lo referido a la velocidad de respuesta y al rechazo a las perturbaciones, y vamos a ver cómo actuar sobre el lazo de control para poder manejar estas características. La velocidad de respuesta depende directamente del ancho de banda que tenga el sistema al lazo cerrado, y cuanto más grande el ancho de banda, más corto va a ser el tiempo de respuesta, más grande va a ser la velocidad de respuesta, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es cómo podemos determinar el ancho de banda del sistema lazo cerrado a partir de las herramientas que hemos venido utilizando hasta ahora, ¿no? Entonces vamos a analizar en principio la transferencia del lazo cerrado. Vamos a considerar nuestro lazo realimentado, GDS como la transferencia de la cadena de avance, HDS la transferencia de la cadena de realimentación, y si calculamos la relación que existe entre la señal CDS y RDS, llegamos a la ecuación de la transferencia del lazo cerrado, donde CDS sobre RDS vale GDS dividido 1 más G por HDS. Entonces vamos a hacer ciertas aproximaciones respecto de cómo respondería esta expresión a partir de realizar ciertas suposiciones. Vamos a suponer por un momento que el módulo del producto GDS por HDS es mucho mayor que 1. En esas condiciones nosotros podríamos decir que en el denominador de la función de transferencia del lazo cerrado, el 1 podríamos despreciarlo respecto del producto GDS por HDS, o sea que a partir de esa simplificación nos quedaría que la transferencia del lazo cerrado la podemos escribir como GDS dividido GDS por HDS, y por lo tanto podemos hacer una aproximación de que si se da esta condición de que el módulo de GDS por HDS es muy grande, ¿no?, la transferencia del lazo cerrado se aproxima a la transferencia 1 sobre HDS. En el otro extremo, si consideramos de que la transferencia G por HDS es mucho menor que 1, o sea, el módulo es muy chiquitito, podríamos despreciar este módulo frente al 1 y nos quedaría que la transferencia de lazo cerrado es aproximadamente igual a GDS. O sea que, desde el punto de vista de la transferencia de lazo cerrado, nosotros podemos decir que donde las zonas donde la ganancia es muy grande, la función de transferencia de lazo cerrado aproxima a 1 sobre HDS, y en las zonas donde la ganancia es muy chica aproxima a GDS. Bueno, ¿cómo lo interpretamos esto? Vamos a suponer que tenemos un lazo de realimentación con H en este caso igual a 1, y dibujamos la curva de la función de transferencia de lazo abierto, de módulo de la función de transferencia de lazo abierto, G por H. Entonces nos va a quedar la curva de módulo como la que tenemos representada en azul. Y acá podemos ver claramente una zona donde el módulo es mucho mayor que 1 y otra zona donde el módulo es mucho menor que 1. Bueno, ¿cuánto es mucho mayor y cuánto es mucho menor? Bueno, tendremos una banda de decisión para determinar en qué zona podemos decir que el módulo es mucho más grande que 1 y en qué zonas podemos decir que el módulo es mucho menor que 1. Normalmente se suele adoptar una variación de 10 veces, o sea, de más 20 dB a menos 20 dB, o sea, todas las ganancias que estén por encima de más 20 dB podemos decir que son mayores que 1, y las ganancias que estén por debajo de menos 20 dB podemos decir que son menores que 1, ¿no? Entonces, en esta zona donde la ganancia es mucho mayor que 20 dB, podemos decir que prácticamente la curva va a coincidir con 1 sobre H. Como en este caso tomamos H igual a 1, nos va a quedar igual a 0 dB. Y en la zona donde la curva de G por H está por debajo de menos 20 dB, podemos decir que coincide con G. Tenemos una zona indeterminada, que es la zona entre más 20 dB y menos 20 dB,
Y podemos aproximar, sin perder mucha calidad en el análisis, diciendo que si extendemos la zona de ganancias altas y extendemos la zona de ganancias bajas, estas dos curvas se van a cruzar en el punto de cruce por 0 dB, ¿no? O sea, de esta frecuencia para abajo estamos seguros de que la curva va a valer 1 sobre h, de esta frecuencia para arriba sabemos que va a valer g, y acá hacemos una aproximación diciendo que la curva sigue por 1 sobre h hasta la frecuencia de corte por 0 dB y después continúa con la curva de g, ¿no? Por lo tanto, a partir de esta aproximación podríamos decir que la transferencia de lazo cerrado tiene una respuesta en frecuencia como la que vemos en la curva roja, ¿no? Entonces, como la ganancia se mantiene constante hasta el punto de cruce por 0 dB y a partir de ahí empieza a caer, podríamos decir que el cruce por 0 dB está aproximadamente a una frecuencia cercana al ancho de banda del sistema de lazo cerrado. Por lo tanto, vamos a adoptar a la frecuencia del ancho de banda como el cruce por 0 dB de la curva de ganancia de la transferencia G por H, ¿no? Entonces, de cierta forma, podríamos determinar con esta aproximación cuál va a ser la respuesta en frecuencia de la transferencia del lazo cerrado y aparte podríamos determinar cuál va a ser la velocidad de respuesta a partir de que conocemos un punto cercano al ancho de banda de nuestro sistema. Entonces vamos a ver un ejemplo. Dice: considere el sistema de control de la figura. Se desea encontrar los valores de ganancia del controlador K para que el ancho de banda del sistema de lazo cerrado tenga aproximadamente los siguientes valores: 1 radian por segundo y 10 radianes por segundo. Se encuentra la función de transferencia del lazo cerrado y dibuje la respuesta en frecuencia, y después dice: analice la respuesta transitoria del sistema de lazo cerrado para ambos casos. Entonces tenemos nuestro lazo de control, la transferencia GP, que la tenemos escrita acá, la ganancia de realimentación, que en este caso vale 10, y la ganancia del controlador K, ¿no? Entonces nos pide para esta transferencia y este valor de H que encontremos los valores de K que nos permiten tener un ancho de banda de 1 radian por segundo y de 10 radianes por segundo. Entonces dibujamos la transferencia escribimos la función de transferencia del lazo abierto, y eso nos va a permitir, a partir de analizar el gráfico de amplitud, tener esta curva de respuesta en frecuencia, ¿no? Entonces nosotros, para definir un ancho de banda de 1 radian por segundo, deberíamos hacer cruzar a 0 dB la curva de módulo a esta frecuencia. Si miramos el gráfico de Bode para K igual a 1, lo que vemos es que para 1 radian por segundo la ganancia son menos 6 dB, o sea que nosotros deberíamos aumentar 6 dB la ganancia para que el punto de cruce por 0 dB se dé a esa frecuencia. Entonces, si transformamos los 6 dB en veces, nos va a dar que tenemos que aplicar una ganancia K igual a 2, ¿no? Entonces, con esa ganancia K igual a 2, calculamos la función de transferencia de lazo cerrado, y eso nos va a dar como resultado esta función de transferencia que tenemos acá. Fíjense que esta transferencia tiene todos los polos reales, y que el polo de más baja frecuencia, que sería el punto a partir del cual empieza a caer la ganancia del sistema de lazo cerrado, está en 1,4, que es una frecuencia muy similar a la frecuencia de corte por 0 dB que le dimos a nuestro sistema, que es 1, ¿no? Entonces vamos a decir que la aproximación en este caso se da con bastante cercanía, o sea, tenemos 1,4 respecto de 1. Si miramos la curva de respuesta en frecuencia del sistema de lazo cerrado real, o sea, a partir de dibujar el diagrama de Bode exacto de esta transferencia, vemos que la curva es la que tenemos en color verde, y si lo dibujamos asintótico tendríamos la curva que está dibujada en color rojo, que se ven acá unas porciones, ¿no? Pero después sigue el contorno de la curva verde. Entonces dijimos, en la zona donde la ganancia es mucho mayor que
que 1, que sería esta zona de acá, la transferencia vale 1 sobre h. Como dijimos que h vale 10, 1 sobre h vale menos 20 dB, o sea que prácticamente en esta zona no tenemos variación respecto de esa condición. Y después, ¿no?, a partir del cruce por 0 dB, vemos que la curva sigue prácticamente la curva del sistema a lazo abierto, ¿no? Fíjense que este polo que quedó fuera del lazo del ancho de banda del sistema prácticamente se mantiene respecto del polo que tenía el sistema a lazo abierto, ¿no? Entonces, si miramos la respuesta de este sistema para ese ancho de banda, si analizamos la respuesta al escalón, lo que vamos a ver es que tenemos una respuesta al escalón de este tipo, ¿no? O sea, vemos que acá tenemos una pendiente de crecimiento, que esto nos da la velocidad de respuesta. O sea, cómo cambia la amplitud de la señal en función de tiempo es lo que nos está dando la velocidad de respuesta, ¿no? Ahora bien, vamos a considerar el otro caso en el cual necesitamos un ancho de banda más grande. En este caso vamos a pedir un ancho de banda de 10 radianes por segundo. Si miramos la curva de amplitud para una ganancia k igual a 1, vemos que la curva cruza o tiene un valor para esa frecuencia, para 10 radianes por segundo, de menos 32 dB, que son aproximadamente 40 veces en la ganancia, ¿no? Si calculamos nuevamente la transferencia del lazo cerrado para esa ganancia, lo que vamos a obtener es esta transferencia que tenemos acá, donde en este caso ahora tenemos un par de polos complejos conjugados. Fíjense que la frecuencia natural de estos dos polos complejos conjugados está alrededor de 10 radianes. Tendríamos que calcular con precisión la frecuencia natural de estos dos polos complejos conjugados, pero está en la cercanía de 10 radianes por segundo. Y el tercer polo también está cerca de los 100 radianes, que sería la frecuencia del sistema a lazo abierto. Por lo tanto, este polo está cayendo por fuera del ancho de banda. Si miramos la curva real, también tenemos acá la curva en verde. Vemos que más o menos el corte del asintótico se da más o menos también en 10 radianes por segundo. Bueno, y acá tenemos, debido a este par de polos complejos conjugados, un pico de resonancia en las cercanías de 10 radianes por segundo, pero podemos decir que desde el punto de vista de la transferencia de lazo cerrado se cumple lo que veníamos anunciando al principio del tema, que la zona de baja frecuencia, donde la ganancia es alta, la transferencia va a valer 1 sobre h, y en la zona de baja ganancia va a valer aproximadamente g, ¿no? Entonces, en este caso se cumple tanto para el sistema con un ancho de banda bajo y con un ancho de banda más alto. Si miramos la respuesta transitoria de este sistema para este ancho de banda, vemos que ahora la velocidad con la cual crece la señal es mucho más rápida, o sea que la velocidad de respuesta es mucho más grande. Bueno, tenemos el problema de que cuando aumentamos la ganancia, el sistema pierde margen de fase y nos da un sistema un poco más oscilatorio, pero si comparamos las dos respuestas, vemos que la respuesta del sistema, o sea, la velocidad de respuesta del sistema con un ancho de banda de 10 radianes por segundo es mucho más rápida que la que tenemos para un radian por segundo. Evidentemente las condiciones de estabilidad cambian de uno a otro, pero lo que vimos es que en principio podemos determinar cuál va a ser la respuesta del sistema al lazo cerrado y cómo va a ser el ancho de banda y la velocidad de respuesta para un dado sistema, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver a continuación es cómo hicimos los cálculos de las gráficas que vimos recién en el ejemplo. Como en los ejercicios anteriores, bueno, definimos la función de transferencia de la planta con la función syslin. Acá tenemos h igual a 10, k igual a 1. Entonces vamos a calcular cuál es la
transferencia de lazo abierto. Acá lo que tenemos calculada es la transferencia del lazo cerrado, el bode asintótico para la transferencia del lazo abierto, o sea, vamos a calcular ese diagrama de bode y vamos a graficar la curva de respuesta en frecuencia para K igual a 1. Entonces lo que nosotros vamos a ver es cuál es la ganancia que tiene el sistema para K igual a 1 y una frecuencia de 1 radian por segundo. Vemos que acá tenemos esta ganancia de menos 6 dB, por lo tanto nosotros vamos a tener que calcular, aumentar la ganancia del sistema 2 veces para poder tener el ancho de banda de 1 radian por segundo. Entonces ponemos K igual a 2, calculamos nuevamente la transferencia de lazo abierto para esa ganancia y calculamos la transferencia de lazo cerrado. Vemos acá la transferencia de lazo cerrado con nuestro polo en 1,4, que es el que nos está definiendo la ganancia, el primer polo de la transferencia de lazo cerrado, por lo tanto el ancho de banda. Y lo que vamos a calcular es el bode asintótico para las transferencias de lazo abierto y lazo cerrado, y el bode real para la transferencia de lazo abierto, ¿no? Tenemos las curvas y acá vamos a proceder a hacer las gráficas, ¿no? Acá lo que tenemos, graficamos la curva de 1 sobre h, ¿no? En naranja, y vemos que vale menos 20 dB. Acá tenemos la curva de G por H, que en 1 justo cruza por 0 dB, y lo que vemos acá es la curva de respuesta en frecuencia para la transferencia del lazo cerrado, la real y la asintótica. Vemos que la asintótica tiene el primer quiebre en 1,45, el segundo quiebre en 3 y pico, y bueno, finalmente el último en 100, y la curva real siempre está por debajo de este valor, ¿no? Bueno, y finalmente lo que hacemos acá es calcular la respuesta al escalón para esa condición. Tenemos ahí graficada la respuesta al escalón, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a ver, volvamos a poner K igual a 1. Ahora vamos a calcular la función de transferencia, calculamos el bode asintótico para el sistema a lazo abierto y dibujamos la curva del módulo de G por H para K igual a 1, ¿no? O sea que vemos que en 10 radianes por segundo teníamos los menos 32 dB que habíamos dicho, que equivale a una ganancia de 40 veces. O sea que para hacer cruzar 0 dB la curva del módulo de G por H deberíamos aumentar 40 veces la ganancia en este punto. O sea que ponemos a la ganancia igual a 40 y calculamos transferencia de lazo cerrado. En este caso tenemos los dos polos complejos conjugados con parte real 1,98 y parte imaginaria 9,74. A ver si tengo suerte. Acá tenemos los módulos de cada uno de estos polos. Fíjense que el módulo del polo complejo conjugado son 9,94, que equivale con la frecuencia de corte del asintótico, ¿no? O sea que estamos más o menos en 10 radianes, que es lo que dijimos al principio que podíamos llegar a tener. Bueno,
Entonces ahora graficamos la curva de respuesta en frecuencia. Acá tenemos la transferencia de lazo abierto. Vamos a ver que cruzamos 0 dB más o menos en 10, ¿no? Y acá tenemos la curva de respuesta en frecuencia del sistema a lazo cerrado, ¿no? Acá en baja frecuencia dijimos que tenía que valer 1 sobre H, ¿no? Tenemos menos casi 20 dB. Acá tenemos el corte, frecuencia de corte que nos define el ancho de banda en el asintótico, más o menos es 9, cercano a 9, 10 casi. Y bueno, ahí vemos el pico de resonancia de la respuesta de lazo cerrado, ¿no? Fíjense que acá en alta frecuencia, donde la ganancia está muy por debajo de 0 dB, prácticamente la curva tiene la formato que tenía la curva de la transferencia de lazo abierto, ¿no? Bueno, entonces acá vimos más o menos cómo podemos determinar la curva aproximada de la respuesta en frecuencia del sistema de lazo cerrado y cómo podemos determinar aproximadamente el ancho de banda del sistema de lazo cerrado a partir del conocimiento de la transferencia de lazo abierto. Bueno, a continuación vamos a ver las especificaciones que tienen que ver con el rechazo a perturbaciones. Obviamente tenemos señales externas en los sistemas de control que pueden alterar el comportamiento de nuestra señal controlada, nuestra señal de salida, y esto de alguna manera conspira contra la calidad del control que queremos ejercer, ¿no? En principio, lo que uno trataría de hacer es que el efecto de estas perturbaciones sobre la señal de salida sea mínimo, y vamos a ver que se puede elegir convenientemente la ganancia del lazo de control para minimizar el efecto de estas perturbaciones. Se pueden dar dos casos. Vamos a ver el primero. El primero sería que la perturbación ingresa, ¿no? En la cadena de avance. Acá particularmente lo pusimos directamente sobre la salida. Podría estar, si descomponemos la cadena de avance en varios bloques, podría estar insertada en algún intermedio de dos bloques en la cadena de avance, pero más o menos el criterio que vamos a seguir es el mismo para cualquier perturbación que se encuentre en la cadena de avance, ¿no? Entonces, en principio, nosotros vimos hace un ratito nomás que la transferencia del sistema a lazo cerrado, la señal de salida respecto de la referencia, la podíamos calcular como GDS dividido 1 más GDS por HDS, ¿no? Entonces esto nos da, ¿no? Si lo evaluamos en función de la frecuencia, nos va a decir cómo responde ese sistema o esa salida a la entrada que nosotros ubicamos en la referencia. Si nosotros quisiéramos, como este es un sistema lineal, ¿no? Se va a aplicar el teorema de superposición, o sea, la salida va a tener un comportamiento que está dado por la respuesta de esta función de transferencia a lo cerrado para la entrada que estamos aplicando, y sumada a esa respuesta vamos a tener la respuesta debido a la señal de perturbación. Entonces, si calculamos la función de transferencia de la salida debida a la señal de perturbación, lo que vemos acá que, ¿no? En este caso la cadena de avance para este sistema sería igual a 1, y la cadena de realimentación sería todo el lazo G por H, ¿no? Entonces, si calculamos la función de transferencia para la perturbación, en este caso, C sobre N, que sería la transferencia debido a la perturbación, vale 1 sobre 1 más G por H TS, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a querer es que la ganancia que tenga esta función de transferencia
sea lo más chica posible, ¿no? Obviamente si esto gana 1, toda la perturbación aparece en la salida. Si este número es muy chiquitito, la ganancia de esa transferencia es muy chica, esa señal se va a ver atenuada debido al lazo de control, ¿no? Entonces si nosotros logramos de que el módulo de G por H sea grande, o sea, si este módulo de GDS por HDS es muy grande, esto prácticamente va a ser un número muy chiquitito y de alguna manera estamos evitando la posibilidad de que la perturbación aparezca en la salida, ¿no? Como en principio nosotros no conocemos la naturaleza de la perturbación, si queremos lograr esta condición deberíamos asumir que la ganancia tiene que ser muy grande para todo el rango de frecuencia, cosa que no vamos a poder lograr porque evidentemente un sistema dinámico va a tener polos y esos polos van a hacer que el módulo de la señal se vaya atenuando conforme aumenta la frecuencia. O sea que esta condición, como vimos en el caso anterior, se va a dar bajo ciertas condiciones, ¿no? O sea, generalmente se va a dar en baja frecuencia. Entonces, lo que nosotros vamos a poder atenuar bajo esta condición serían señales de baja frecuencia, donde podemos lograr ganancias de G por H altas, ¿no? Ahora bien, vamos a considerar que la perturbación ingresa por la realimentación, ingresa en la medición. O sea, está la señal de salida, ¿no? Nosotros ingresamos una perturbación en la realimentación, este sería el sensor y bueno, finalmente ingresa por la realimentación. O sea, de la misma forma, la relación entre CDS y RDS sigue variando lo mismo, ¿no? Y en este caso la transferencia respecto de la perturbación, no quedaría que la realimentación en este caso sería unitaria y en la cadena de avance tendría este producto G por H, ¿no? Entonces en este caso vamos a tener que CDS sobre NDS vale G por HDS dividido 1 más G por HDS, ¿no? Entonces, en este caso, evidentemente, si hacemos G por H mucho mayor que 1, esto va a dar una transferencia unitaria, o sea que no estaríamos atenuando nada, o sea que la condición en este caso para que esta transferencia sea muy chiquitita es que el módulo de G por H sea muy chiquitito, ¿no? En la zona donde está actuando esta perturbación. Entonces, para minimizar el efecto de las perturbaciones en la cadena de realimentación, lo que necesitamos es que la ganancia sea muy chica, y esto generalmente en sistemas dinámicos se puede lograr con frecuencias altas, ¿no? O sea, cuando tenemos perturbaciones con su componente espectral tiene frecuencias altas, es mucho más fácil de filtrar. Sin embargo, en las zonas donde en baja frecuencia, donde las ganancias del lazo abierto son altas, prácticamente estas señales no se pueden filtrar. Entonces, cuando tenemos perturbaciones en la cadena de avance, son fáciles de filtrar si están por debajo del ancho de banda del sistema, y si tenemos perturbaciones en la cadena de realimentación, son fáciles de filtrar si las perturbaciones son de alta frecuencia, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? Acá tenemos un lazo de control en el cual aparecen dos señales de perturbación, una en la cadena de avance y otra en la realimentación. Se plantea que la señal de perturbación N1 es una frecuencia, una señal senoidal cuya frecuencia es de 0,5 radianes por segundo, y la señal que tenemos en N2 es una señal senoidal cuya frecuencia son 50 radianes por segundo, ¿no? Tenemos la función de transferencia que veníamos trabajando hasta ahora con el H igual a 10, y lo que pide el ejercicio es encontrar la ganancia del controlador K que permita en forma individual un rechazo a la perturbación en la salida de 20 dB, una atenuación de 10 veces, ¿no? Y analiza la respuesta transitoria del sistema al lazo cerrado para ambos casos, ¿no? Entonces tenemos por un lado una perturbación que obviamente es de baja frecuencia,
0,5 radianes por segundo en la cadena de avance, y otra perturbación que podemos decir que para este caso considerarla como de alta frecuencia, de 50 radianes por segundo en la cadena de realimentación. El desarrollo del ejercicio vamos a ver si cambiáramos los valores, si pusiéramos la perturbación de 50 radianes por segundo en N1 y la de 0,5 radianes por segundo en N2, cuál sería el efecto de esa situación, ¿no? Entonces, en primer caso vamos a considerar la función de transferencia G por H, ¿no? En este caso depende de K. Entonces, si graficamos para K igual a 1, ¿no?, como veníamos haciendo hasta ahora, lo que tenemos que determinar es cómo hacemos para atenuar esa perturbación. En principio la N1, que es de 0,5 radianes por segundo, para atenuarla 10 veces. Dijimos que teníamos que dar una ganancia grande. En este caso tendría que ser mayor que 10 para atenuar esa perturbación. Entonces, si miramos en el gráfico de amplitud, vemos que para 0,5 radianes por segundo la ganancia es prácticamente 0 dB, así que para tener una atenuación de 10 veces en la perturbación deberíamos hacer ganar el sistema 10 veces a esa frecuencia, y por lo tanto determinamos que la ganancia que deberíamos agregarle al sistema para tener un rechazo a esa perturbación va a ser de 10 veces, ¿no? Si calculamos la transferencia del lazo cerrado para esa condición, para la perturbación, o sea, 1 sobre 1 más G por H, ¿no? Hacemos la cuenta y lo que vamos a obtener es esta función de transferencia, ¿no? Tenemos los ceros de esta función de transferencia, son los polos que teníamos en la función de transferencia de lazo abierto, y nos aparecen otros 3 polos. Prácticamente se van a cancelar entre sí, nos aparecen, ¿no?, un 0 en el origen, un 0 en 5 y un par de polos complejos conjugaban 2,36 más 4,3. Si graficamos esta función de la respuesta en frecuencia de la salida respecto de la perturbación comparada con la función de transferencia de G por H para este K igual a 10, ¿no? Acá tenemos justo el cruce por 0 dB en más o menos 5 para esa ganancia, y vemos que a medida que la ganancia cada vez se hace más grande, la atenuación que podemos lograr a esa perturbación cada vez es más chica. Sin embargo, a partir de la frecuencia de corte por 0 dB prácticamente no tenemos atenuación, o sea, la perturbación en este caso va a pasar sin atenuación. O sea que si tuviésemos que la perturbación, en vez de ser de 0,5 radianes, que estaría ubicada en este punto, hubiese estado de 5 radianes por segundo en adelante, prácticamente no tenemos atenuación. La perturbación pasa sin atenuarse. Sin embargo, si miramos acá en 0,5 de frecuencia, tenemos que la curva de la respuesta en frecuencia son menos 20 dB, y eso va a producir una atenuación de 10 veces en la amplitud de la señal. Entonces vamos a considerar, perdón la desprolijidad, vamos a considerar que en este lazo de control vamos a plantear una referencia igual a 0, o sea que no vamos a ponerla por ahora la función de transferencia. Vamos a ingresar con la señal senoidal por la entrada N1 y vamos a ver cuál es la salida que obtenemos en esa condición, ¿no? Hemos visto esto. Lo que tenemos es, ingresamos por N1 la señal azul, ¿no? Y en la salida tenemos la señal roja. Vemos acá tenemos un pequeño transitorio debido a los polos y cero del sistema a lazo cerrado, y la respuesta del sistema a la salida debido a esta perturbación. Vemos que para una amplitud de valor 1 en la entrada de perturbación obtenemos una amplitud de valor 0,1 en la salida, o sea que el lazo de control rechazó
o atenuo 10 veces la perturbación, ¿no? Entonces si vamos al segundo caso que teníamos planteado, en este caso la función de transferencia de lazo abierto para k igual a 1 a una frecuencia de 50 radianes por segundo gana menos 60 dB. Por lo tanto, para poder tener una atenuación de 10 veces perdón, en la respuesta, el rechazo a las perturbaciones, nosotros vamos a tener que darle al sistema una ganancia de 100 veces, ¿no? O sea, tenemos que hacer cruzar ese punto que tenemos marcado ahí de la respuesta en frecuencia del módulo por menos 20 dB para que se cumpla la atenuación que nos están pidiendo. Entonces, si calculamos la función de la respuesta a la perturbación N2, en este caso G por H dividido 1 más G por H, nos va a quedar esta función de transferencia que tenemos acá, que tiene un par de polos complejos conjugados y el polo en cian, que habíamos visto que está por fuera del ancho de banda, ¿no? Entonces esto nos da una respuesta de este tipo, donde prácticamente en baja frecuencia, lo que habíamos visto en el tema anterior, se va a comportar como la curva de G, y por lo tanto el sistema va a atenuar 10 veces a una frecuencia de 50 radianes por segundo. Fíjense que si las perturbaciones en este caso entran por encima de la frecuencia de corte por 0 dB, la atenuación que vamos a tener es igual a 1, o sea que si en este caso, en vez de ingresar con la señal de 50 radianes por segundo, tener la necesidad de atenuarla, hubiésemos entrado con la de 0,5 radianes por segundo, esa señal no se va a ver atenuada por el lazo de control, ¿no? Entonces, si miramos cuál va a ser la respuesta del sistema considerando la perturbación N2, solamente vamos a ver que tenemos esta curva de respuesta transitoria. En azul tenemos la curva de 50 radianes por segundo, o sea, tiene una señal mucho más rápida, 100 veces más rápida que lo que teníamos antes. Y obviamente la señal roja es la respuesta de la salida, o sea, tenemos un transitorio acá, ¿no? Debido a los polos del sistema de lazo cerrado, y acá más o menos podemos decir que ya estamos en régimen permanente. Para una amplitud unitaria de la señal de perturbación tenemos 0,1 en la salida correspondiente a esa señal, ¿no? Entonces vimos que de alguna manera, eligiendo la ganancia para la señal de perturbación que tenemos, podemos de alguna manera minimizar el efecto de esa perturbación ajustando la ganancia del lazo abierto, ¿no? Evidentemente acá estamos planteando casos muy especiales de perturbación, que son senoidales puras. Evidentemente las perturbaciones pueden tener distintos formatos y de alguna manera uno tendría que poder describir esa señal desde el punto de vista de la respuesta en frecuencia, ¿no? Para la gente de ingeniería eléctrica y electromecánica va a resultar un poco más familiar el hecho de tener que descomponer las señales en sus componentes espectrales, o sea, hacer serie de Fourier de las señales, y bueno, uno tendrá que elegir en función de las frecuencias fundamentales, la primera, segunda, tercera armónica de la señal, tratar de cumplir con estas condiciones para que el sistema de alguna manera rechace esa perturbación, ¿no? O sea, uno elegiría de esa componente espectral las de mayor amplitud y trataría de calcular que a esas frecuencias las ganancias sean lo suficientemente altas o suficientemente bajas para atenuar a la perturbación, ¿no? Bueno, esto desde el punto de vista de si no tenemos señales que son senoidales puras, ¿no? O sea, lo que es
fácil de analizar es si tenemos perturbaciones que son constantes, o sea, corrimientos constantes de alguna variable. Por ejemplo, vamos a suponer que variaciones de señales lentas, como podrían ser temperatura ambiente, controles de temperatura, podríamos decir que si bien tenemos una variación senoidal más o menos de 24, con un periodo de 24 horas, dentro de un tiempo razonable, la temperatura ambiente va a ser constante y podemos llegar a tener cambios en esas variables, y podríamos analizarlo considerando cuál es la ganancia que tiene el sistema a lazo abierto para frecuencia igual a 0, ¿no? Que generalmente, si tenemos sistemas tipo 1, las ganancias son muy grandes y prácticamente no tendríamos efecto respecto de esas perturbaciones, ¿no? Ahora en el ejemplo de simulación los vamos a poder ver. Bueno, a continuación vamos a usar el programa de simulación XCOS para ver el comportamiento ante perturbaciones del ejemplo, ¿no? En este caso tenemos el lazo de control que está dado por estos bloques que tenemos acá, en el cual tenemos el comparador de entrada, donde tenemos una referencia en forma de escalón, y tenemos la realimentación a través de la ganancia h igual a 10, ¿no? Acá tenemos el sumador que suma la perturbación en la cadena de realimentación, y acá tenemos el sumador que introduce la perturbación en la cadena de avance, ¿no? Entonces acá estamos viendo la salida, acá estamos viendo la señal de error, acá estamos viendo la comparación entre la señal de referencia y la señal de realimentación, y acá en estos dos que tenemos acá lo que vamos a ver es la relación que existe en este caso entre A y B, que sería la salida y la perturbación en la cadena de avance, y en este entre C y B, que sería la perturbación en la cadena de realimentación y la salida, ¿no? Entonces nosotros dijimos, en el primer caso, lo que nosotros íbamos a considerar era una perturbación de 0,5 radianes por segundo en la cadena de avance, ¿no? Entonces vamos a aplicar una señal de amplitud 1 en la cadena de avance de frecuencia 0,5 radianes por segundo. Vamos a considerar que la señal de entrada va a ser 0, la señal de referencia, y vamos a ver cuál es el comportamiento de la salida para esa perturbación, ¿no? Lo que nosotros dijimos es que si nosotros dejábamos la ganancia unitaria, prácticamente la señal de salida aparecía la perturbación sin atenuación. O sea, vamos a ver esa situación. Por acá tenemos, este es el DN1. Si miramos la respuesta, en negro tenemos la señal de perturbación de amplitud 1, y con una ganancia unitaria la señal de perturbación en la salida nos da amplitud 1 para la señal de perturbación, y a la salida tenemos una amplitud de 0,7, ¿no? Entonces dijimos que si nosotros lo que hacíamos era agregarle una ganancia de 10, lo que podíamos hacer era llevar esta perturbación a un valor de una décima. Entonces vamos a aumentar la ganancia del controlador a 10, y vamos a ver cómo responde este sistema ante esa condición. O sea, lo que vemos acá es ahora la respuesta del sistema para una ganancia de controlador de 10,
y vemos que ahora en el pico tenemos 0,1 de amplitud, ¿no? Entonces, ¿cómo influye? Fíjense que bueno, acá tenemos un transitorio inicial debido a la perturbación. El tema es cómo influye esto respecto de si nosotros tenemos una señal de referencia. Vamos a considerar una señal de referencia, un escalón de 10. Como tenemos un h igual a 10, acá vamos a tener 1 de amplitud a la salida. Vamos a ver la respuesta, ¿no? Y lo que tenemos, fíjense, en este caso la señal de perturbación, o sea, el sistema va a responder con el escalón, ¿no? Y sobre ese escalón, debido a esta perturbación que tenemos en negro, nos va a aparecer la perturbación de la señal senoidal de 0,5 radianes por segundo, cuya amplitud máxima es de 0,1, ¿no? Si miramos acá la relación, en celeste tenemos el escalón en verde tenemos el escalón de entrada, o sea, la realimentación, la señal de referencia, y en negro tenemos la medición de la señal de salida. Fíjense que la señal de perturbación se está sumando sobre el valor medio del escalón, ¿no? O sea que tenemos el efecto de la perturbación. Si nosotros consideramos en el caso anterior que teníamos una ganancia igual a 1, ahora lo que vemos es que el efecto de la perturbación cada vez es más grande, ¿no? Entonces, para una ganancia de 10 tenemos una atenuación de 10 veces. Si nosotros agregáramos una ganancia, para este caso una ganancia de 100, ¿no? Lo que veríamos es que prácticamente, bueno, más allá de que el transitorio es más grande sobre el pico en el transitorio, la respuesta al escalón es más grande debido a que tenemos mucho menos margen de fase para esta condición de ganancia. Fíjense que prácticamente estamos atenuando por completo la perturbación, ¿no? Si nosotros miramos esto un poco más en detalle, tenemos la senoidal. En este caso la atenuación sería mucho más grande. El pico en este caso está en 0,01 de amplitud, ¿no? Entonces, cuanto más grande es la transferencia, la ganancia de lazo abierto para esta frecuencia, mayor va a ser la atenuación. Entonces vamos al caso de tener la perturbación vamos a anular la perturbación en la cadena de avance y vamos a habilitar la perturbación en el lazo de realimentación. Vamos a anular la salida, la referencia, y vamos a ver cuál es esta ganancia unitaria. Acá tenemos señales un poco más rápidas, entonces va a ser más difícil de ver. Vamos a hacer un zoom. Si tenemos una ganancia de 1, dijimos que
prácticamente la atenuación que teníamos era menos, o sea, la ganancia que teníamos a 10 radianes, a 50, perdón, radianes por segundo era de 60 dB, o sea que en las condiciones con K igual a 1, la atenuación que tenemos a la perturbación son prácticamente 1000 veces, o sea que acá casi que no lo voy a ver el efecto de la perturbación, recién lo estoy viendo acá haciendo un zoom bastante importante, ¿no? O sea, fíjense que con ganancia K igual a 1 tengo que para los 50 radianes por segundo tengo una atenuación de 1000 veces. Entonces dijimos que si poníamos una ganancia de 100 veces acá, lo que lográbamos era una atenuación de 10 veces en la salida debido a la perturbación. Vamos a ver, hacemos zoom acá. O sea, acá tenemos el transitorio que vimos en el ejemplo. Vamos a ver acá un zoom. Tenemos que la amplitud de la señal de perturbación es prácticamente 1 y el pico en la salida es 10 veces más chico, ¿no? Esto vemos que se cumple lo que habíamos calculado. Y si agregamos el escalón a la entrada, lo que vamos a ver es la respuesta de este sistema. Vamos a ver esta señal. Lo que tenemos acá es la respuesta al escalón y acá abajo vemos la perturbación. O sea, vemos que la perturbación tiene una amplitud 1 y que en la señal del escalón tenemos superpuesta la perturbación de 50 radianes por segundo, ¿no? Si hacemos un zoom acá, vamos a ver que la amplitud de la perturbación es más o menos igual a 1 y la amplitud, fíjense que tenemos casi 0,1 de pico en la perturbación que aparece en la salida, ¿no? Entonces lo que vimos que más o menos cumple con la condición respecto de las condiciones de funcionamiento que planteamos. Una cosa que quería mostrarles era qué pasaba si, por ejemplo, vamos a sacar esta de acá, vamos a agregar la perturbación de 50 radianes en la cadena de avance, ¿no? Y vamos a ver cuál sería la respuesta del sistema ante esta perturbación. No le saqué el 0, no le saqué el 0, por eso no vemos nada. Bien, sacamos esta de acá. Si vemos la respuesta ahora de la salida debido a la perturbación, lo que vemos es que, como dijimos, vamos a ver, zoom medio, no, prácticamente no tengo atenuación en la perturbación en señales de alta frecuencia cuando las tengo en la cadena de avance, ¿no? O sea que las señales que están por adentro del ancho de banda no pueden filtrar señales de alta frecuencia, ¿no? Cuestiones que habíamos visto un poco en la respuesta en frecuencia de
la transferencia de la salida debido a la perturbación. Bueno, entonces esto sería todo respecto a los temas que vimos de especificaciones. En las próximas clases ya empezaremos a hacer diseño de controladores un poco más sofisticados que lo que vimos en esta parte, que eran solamente controladores proporcionales, o sea, controladores que variaban exclusivamente la ganancia. Bueno, espero que le haya resultado de interés.